Estamos en la ciudad de San Miguel de Tucumán, ciudad histórica, en los fondos de la casa histórica donde se declaró la independencia, y aquí, enfrente del antiguo convento de los dominicos, que es hoy la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, UNSTA, al lado del imponente templo conocido como Santo Domingo, aunque su nombre oficial es Basílica Nuestra Señora del Rosario, donde se encuentra la imagen mariana más antigua de esta ciudad. En esta calle, que comunica con la plaza principal, es una de las más transitadas de nuestra ciudad. Ahora nos dirigimos hacia el edificio de la Biblioteca Universitaria, Biblioteca UNSTA, donde se encuentra nuestro archivo. Este es un edificio más moderno, y aquí vamos a pasar a donde se encuentran los depósitos de la colección universitaria. Esta es el hall de recepción, y avanzamos por este pasillo que ahí tenemos una sala silenciosa en la planta baja, depósito de libros de la colección de historia sobre todo, y ahí se encuentra el archivo de Sisto Terán en estos dos muebles de metal, y aquí los folios. Este es mi objeto de selección, el archivo personal de Sisto Terán Dude, un abogado tucumano, católico, pensador católico, filósofo, y él donó su biblioteca y su archivo personal, que están ubicados en estos muebles de metal. Estas son las carpetas originales. Sí, ustedes ven ahí cosas más modernas, pero eso lo hemos dejado así. Y esto es el cajón personal, donde hay recortes, fotos, cartas, agrupadas según lo dejó él. Este archivo ocupa un lugar en el depósito de la Biblioteca Universitaria de la UNSTA. Está hacia el fondo, cerca de la salida de emergencia que se hizo, donde se sale del convento. Esto es parte de lo que se encuentra en el archivo, recortes de la autoría de Sisto Terán, cartas, folios. Bueno, ahí en esos folios nuevos hemos empezado a poner algunas cartas o recortes de diarios que se están. Y esto también es parte del archivo, estos cajones de madera y estas cajas de archivo que están muy sucias, contienen fichas bibliográficas. Ahí ustedes pueden ver todavía los ganchos metálicos de apuntes que tomaba este filósofo tucumano. Esto también se ubica en otro espacio chiquito, libre, del depósito de hemeroteca, que sería. Mi objeto de observación se encuentra en este archivo personal, en la carpeta que tiene el número de inventario 241 y el título Sisto Terán, Filosofía y Deporte, Nación 1928. La carpeta contiene 5 documentos. El primero es el manuscrito Filosofía y Deporte, escrito por Sisto Terán y publicado en La Nación en 1928. El segundo es la carta de Sisto Terán a Guillermo de Torre sobre el artículo que escribió y que había mandado. El tercero es una carta de respuesta de Guillermo de Torre, cuñado de Borges, responsable del suplemento de La Nación de los domingos de 1928, donde se menciona a Reginaldo de Luca. El cuarto, el sobre de la carta de Torre a Terán, con un gancho de metal que fue reemplazado por uno de plástico. Y por último, una carta de Sisto Terán a Clota, aún no identificada, quien le había comentado la lectura de ese artículo de La Nación y la explicación
nombre Sisto en lugar del tradicional Sixto. Las dimensiones del objeto es: la carta tiene 22 centímetros por 14 centímetros y el sobre 19 centímetros por 25 centímetros de ancho. Lo que observamos, el diagnóstico que podemos hacer es que encontramos suciedad, polvo y manchas, pliegues mal doblados, tanto en el sobre como en la carta. Se presentan deterioro propio de la oxidación en el papel y de la acidez. También la presencia de tinta de la máquina de escribir, de las firmas y de los sellos y membretes del diario. El sobre es de papel madera, está mejor conservado, con sellos postales originales y también un sello en la parte posterior del remitente del diario. Tanto la carta como el sobre fueron perforados para estar en algún vibrato de cartas, pero finalmente se ubicó en la carpeta junto al original del artículo. En 2016 se cambiaron las carpetas, se limpiaron y en este caso se retiró el gancho de metal. ¿Cuál es la importancia de este documento? Esta carta, refleja un momento de la historia y del itinerario en el pensamiento filosófico del autor. La inquietud por la filosofía la alcanzó en los claustros de la UBA, donde descubrió a Santo Tomás de Aquino, quien fue su inspirador. Sisto Terán no logra construir un sistema filosófico, pero sí profundas reflexiones que sitúan a su pensamiento en las líneas del neotomismo. En las filas del filósofo francés Jacques Maritain, a quien conoció Terán durante su visita a Buenos Aires. La respuesta de Guillermo de Torre quizás no es importante en sí, pues es una excusa de tardanza por publicar el artículo en el diario. El valor que presenta para los estudiosos de este pensador es poder identificar la identidad de Reginaldo de Luca, pues el artículo Filosofía y Deporte, publicado en 1928 en La Nación, lleva la firma de Reginaldo. Cualquiera que desconozca esto podría pensar que Reginaldo de Luca existió. Los agentes de deterioro presentes son la acidez, ¿no? Hacen que la presencia de la acidez en el papel favorece la degradación, lo vuelve frágil, amarillento y permite su desintegración. Lo observamos en el papel de la carta. También la oxidación, que es la exposición al oxígeno y contaminantes como el ozono y el dióxido de azufre. El papel se vuelve quebradizo y amarillento. Esto también se acelera con la exposición a la luz, tanto solar como artificial. Otro que vemos es la exposición a la luz, especialmente la ultravioleta. Se destiñe un poco el papel y las tintas y colores impresos. También observamos rasgaduras por la manipulación del papel quebrado o mal doblado, el polvo acumulado, la decoloración de tintas y perforaciones y roturas. Acciones de prevención e intervención. Lo primero fue sacar el gancho de plástico. Con un pincel ancho de cerda sintética, limpiar la carta y el sobre. De este modo evitar la acumulación de polvo y de futuras humedades. Estirar los pliegues para que no queden restos de polvo. Quitar todo elemento oxidante. Guardar la carta en bolsa de plástico polipropileno. Intercalar hojas libres de ácido entre los documentos. Incorporar una ficha descriptiva en la carpeta. Colocar una guarda para identificar la carpeta. Ordenar por orden alfabético, acostada y de modo horizontal.